¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Nunca imaginé que moriría de esta manera. Mi vida, llena de poder y gloria, fue abruptamente interrumpida por la muerte. Lo que sentí cuando mis ojos se cerraron no fue paz, sino un vacío indescriptible. Me arrastraron hacia un lugar de oscuridad total, sin esperanza, sin compasión. Los demonios me recibieron con risas burlonas, recordándome que mis pactos, mis rituales, no me salvaron. En ese momento, comprendí que el infierno no era un castigo, sino un destino inevitable para aquellos como yo. Al despertar, me di cuenta de que mi condena era definitiva. Mis poderes ya no servían, mi vida de magia negra no me valía de nada en este lugar. Los demonios me susurraban al oído, contándome los secretos de los pactos rotos, de las promesas incumplidas. Has buscado el poder y la inmortalidad, pero lo que encontraste fue perdición, me decían. Recuerdo un versículo de la Biblia que nunca quise escuchar, porque el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mientras caminaba por el abismo, escuchaba los gritos de innumerables almas, perdidas y atormentadas, que habían hecho pactos como yo. Entre ellos, reconocía figuras famosas, líderes y artistas que habían caído en la misma trampa. Vi sus rostros desfigurados por el sufrimiento, pero lo peor era su arrepentimiento, ya demasiado tarde. No hay retorno, pensaba. Pensé en lo que dice la Escritura, en el infierno, en el que hay llanto y crujir de dientes, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 42. Mi alma estaba rota, pero algo dentro de mí se resistía. No puedo ser una víctima más, pensaba. Mientras los demonios celebraban mi sufrimiento, recordaba las enseñanzas que había ignorado. El que me sigue no andará en tinieblas, decía un versículo que se me vino a la mente, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Mis esfuerzos por resistir eran inútiles, pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de luz, aún se negaba a sucumbir por completo. Quizás aún había algo más allá de la condena. En las sombras del infierno, algo más comenzó a revelarse. Vi a otros, figuras poderosas de la tierra, que habían hecho pactos de riqueza y fama, sin saber que el precio que pagarían sería mucho más alto de lo que imaginaban. Los demonios me mostraron cómo estos pactos se extendían, conectando a las élites del mundo, como si el mal estuviera tejido en todos los rincones del poder. Recordé las palabras de Lucas, porque, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 25. Mientras me arrastraban de un lugar a otro en el infierno, vi cómo los pactos con el mal seguían alimentando el poder de aquellos que gobernaban el mundo. Hollywood, la política, los negocios, todos estos mundos estaban infestados por prácticas ocultas que controlaban el destino de las personas. Los demonios me mostraban cómo las almas de aquellos que gobernaban el mundo estaban atrapadas, condenadas a la eternidad. Me vino a la mente el versículo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 16. El remordimiento comenzó a consumir mi ser. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi lo que estaba haciendo? Al igual que esos líderes que me rodeaban, caí en la trampa de la vanidad y el poder. Pero algo dentro de mí se resistía a rendirse completamente. Pensé en las palabras de Pedro, arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 10-19. Pero la verdad me golpeó, mi oportunidad de arrepentimiento ya había pasado. A pesar de saber que mi destino ya estaba sellado, me rebelé contra los demonios que me rodeaban. Intenté recordar las enseñanzas que había aprendido en la tierra, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de tormento. Pensé en la Escritura, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Pero la batalla no era contra ellos, sino contra mi propia culpa y desesperación. La guerra interna era mucho más difícil de ganar. En medio del dolor, vi las consecuencias de la vanidad humana. Toda la fama, el poder
y la inmortalidad que había deseado en vida no significaban nada en este lugar. Las almas que me rodeaban se lamentaban por lo mismo. Nada queda, pensaban. Y recordé las palabras de Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad, libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. El poder que tanto anhelé no había servido para nada. Solo quedaba la ruina. En medio de la desesperación, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La oscuridad que me rodeaba no podía despojarme por completo de la luz que, aunque tenue, comenzaba a resurgir en mi corazón. Recordé las palabras de un Juan: Dios es amor, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Aunque estaba condenada, algo dentro de mí aún reconocía ese amor divino. Era una llama de esperanza que, aunque frágil, me ofrecía algo que nunca imaginé encontrar aquí: paz. El fuego del arrepentimiento no dejaba de quemarme, pero también había una lucha dentro de mí. Parte de mí quería resistir, como siempre lo había hecho, pero otra parte me pedía rendirme y aceptar el castigo. Los demonios me provocaban constantemente, burlándose de mi intento de arrepentimiento tardío. Sin embargo, en medio de ese caos, recordé las palabras de Efesios: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Aunque no podía escapar, al menos podía abrazar la gracia que, aunque lejana, sentía al fondo de mi alma. A medida que pasaba el tiempo, empecé a hablar con las almas que me rodeaban. Ellas, al igual que yo, habían caído en la trampa del poder y la vanidad. Muchos de ellos me confesaron que, cuando estaban vivos, jamás imaginaron que su destino sería tan terrible. Pero lo peor de todo era que, al igual que yo, ellos también estaban condenados a nunca encontrar paz. Recordé lo que dice en Mateo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38. Ellos nunca tomaron la cruz, y por eso nunca encontraron el verdadero propósito. En mi alma, la lucha se intensificaba. A pesar de los tormentos que sufría, me aferraba a la idea de que podría encontrar algún tipo de redención. Pero pronto me di cuenta de que mi arrepentimiento era inútil. En este lugar, el arrepentimiento no servía. La única lección que había aprendido de todo esto era la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Como está escrito en Hebreos: porque si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 27. Ya no había esperanza para mí, pero mi alma lloraba por aquellos que aún caminaban por la tierra. Mientras mi alma continuaba siendo atormentada, algo extraño sucedió. Empecé a sentir una conexión con el mundo terrenal, como si de alguna manera pudiera influir en los vivos. Recuerdo claramente cómo me vinieron pensamientos sobre los pactos que había hecho en vida, y cómo aún existían prácticas ocultas en la tierra que seguían engañando a las personas. Los demonios se burlaban de mí, diciendo que mi tormento no terminaría nunca, pero yo tenía un deseo desesperado de advertir a aquellos que aún estaban vivos. Pensé en lo que dice la Escritura: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Pasaba mis días en el infierno tratando de encontrar una forma de regresar al mundo de los vivos, aunque fuera solo para advertirles. Pero mi destino estaba sellado, y todo lo que podía hacer era observar cómo los humanos seguían cayendo en la misma trampa que yo había caído. Cada alma que caía en la oscuridad me hacía sentir más impotente. Sin embargo, no dejaba de recordar las palabras de 2 Pedro: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tal vez había esperanza para ellos. En medio de la desesperación, comencé a sentir una tentación muy fuerte. Pensé en usar los poderes que aún me quedaban para vengarme de aquellos que me habían manipulado, de aquellos que me habían llevado a este destino. Pero algo me detenía, una voz en mi interior me decía que la venganza no era la solución. Pensé en las palabras de Proverbios: no digas, vengaré el mal, espera a Jehová, y él te salvará. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 21. Mi corazón luchaba, pero al final entendí que la verdadera paz solo vendría a través de la rendición ante Dios.
Una parte de mí deseaba arrepentirme, pero sabía que ya era tarde. ¿De qué servía el arrepentimiento en un lugar donde no había esperanza de salvación? Sentí que todo lo que podía hacer era llorar por mi alma perdida, por la oportunidad que nunca tuve de encontrar la verdadera fe. Pero aún así, no pude evitar pensar en aquellos que, aunque todavía en vida, no entendían la magnitud de su destino. Recordé las palabras de Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Con el paso del tiempo, mi alma empezó a comprender la futilidad de todo lo que había buscado en vida. El poder, la fama, la inmortalidad, todo era una ilusión. Ninguna de esas cosas tenía valor en el abismo donde me encontraba. Los demonios me recordaban continuamente que mi vanidad me había llevado hasta aquí. Pensé en las palabras de Salomón: el fin de las cosas es mejor que su principio, mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Ya no importaba lo que había conseguido, lo único que quedaba era el vacío. Un día, mientras estaba sumida en la oscuridad de mi condena, comencé a comprender que cada sufrimiento que vivía tenía un propósito. A lo largo de mi vida, me había negado a ver la verdad, pero ahora todo era claro. El propósito del sufrimiento no era solo castigarme, sino enseñarme la verdadera humildad y arrepentimiento. Me vino a la mente un versículo que nunca había querido escuchar: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. En ese momento, entendí que aunque ya no podía salvarme, había aprendido la lección que necesitaba. En las profundidades del infierno, un día sentí un eco extraño, como si las oraciones de los vivos llegaran hasta mí. Aunque mi alma estaba condenada, las oraciones de quienes aún buscaban la paz resonaban en el abismo. Recordé las veces que en vida había rechazado la oración, el arrepentimiento y la fe. Ahora, esas oraciones me alcanzaban, pero ya era demasiado tarde para mí. Recordé las palabras de un Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Sentí la gravedad de la verdad que siempre había ignorado. El infierno no solo estaba lleno de tormentos, sino de almas caídas que aún luchaban con su orgullo. A veces, esas almas trataban de persuadirme para que renunciara a cualquier esperanza, pero algo dentro de mí seguía luchando. En esos momentos, me aferraba a los pensamientos que aún me quedaban de las Escrituras, como el versículo de Santiago: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Aunque no podía resistir por completo, el simple hecho de recordar esas palabras me daba algo de consuelo. Un día, mientras me encontraba en medio de mis sufrimientos, tuve una visión de mi vida pasada. Vi las decisiones que tomé, las personas que manipulé y las vidas que destruí por mi búsqueda de poder y control. Cada uno de esos recuerdos me quemaba como una llama en mi alma. Pensé en las palabras de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vi cómo mi siembra de maldad había dado frutos de destrucción, y ahora cosechaba las consecuencias. Una noche, mientras las sombras me rodeaban, recibí una revelación final. Vi la lucha entre la luz y las tinieblas que había ignorado en vida. Entendí que las fuerzas del mal no solo afectaban a aquellos como yo, sino que también manipulaban a los líderes, a los ricos, a aquellos que pensaban que tenían el control del mundo. Vi cómo todo lo que había hecho en vida había sido parte de un plan mayor para mantener a la humanidad en la oscuridad. Recordé lo que dice 2 Corintios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Mi condena ya no era solo un castigo, sino un recordatorio constante de mi vida desperdiciada. Estaba atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, sin posibilidad de escape. Cada vez que pensaba en el arrepentimiento, me encontraba aún más lejos de la salvación. La realidad era clara: mi destino estaba sellado. Pero, en el fondo, un pequeño rincón de mi alma aún deseaba que los demás pudieran evitar lo que me había sucedido. Recordé las palabras de Marcos:
y el que no creyere será condenado. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mi destino estaba marcado, pero el de ellos aún estaba por decidirse. En el abismo, comencé a comprender que mi única función ahora era ser un eco, una advertencia para aquellos que aún caminaban en la tierra. Mi voz, aunque débil, podía ser escuchada a través de sueños o visiones. Los demonios me lo decían constantemente: ya no hay vuelta atrás para ti. Pero mientras ellos se burlaban de mi impotencia, mi alma seguía buscando una manera de advertir a los vivos. Pensé en las palabras de Jeremías: y si dijeres en tu corazón, ¿por qué nos ha acontecido esto? Por la gran maldad de tus obras, por las cuales has hecho estas cosas. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 19. Aunque estaba en el infierno, el recuerdo de mi vida de poder y magia no me abandonaba. Los demonios me tentaban constantemente con promesas de inmortalidad, de poder, de volver a la tierra para manipular y controlar. Pero sabía, aunque me doliera aceptarlo, que esas promesas eran solo mentiras. Vi el daño que mi sed de poder había causado y entendí que nunca más podría disfrutar de esa falsa inmortalidad. Recordé las palabras de Lucas: ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo, si pierde o desciende su alma? Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 25. Cada día, mi alma intentaba arrepentirse, pero me encontraba una y otra vez atrapada en el mismo ciclo de desesperación. En la oscuridad de mi condena, me preguntaba si alguna vez podría haber sido diferente. Las preguntas sin respuesta atormentaban mi mente. Pero sabía que mi arrepentimiento no servía de nada. Las palabras de Isaías resonaron en mi mente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Y sabía que para mí, ya era demasiado tarde. Finalmente, decidí que, aunque mi destino estaba sellado, podría seguir luchando de alguna forma. Utilicé todo mi conocimiento sobre magia para intentar influir en el mundo de los vivos, para evitar que otros cayeran en la trampa de la vanidad. Pero cada intento fue inútil, ya que mi poder era cada vez más débil. Los demonios se burlaban de mí, pero algo dentro de mí me decía que, aunque no podía salvarme a mí misma, podría hacer algo por los demás. Recordé lo que dice el Salmo: porque Jehová es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En los últimos momentos de mi tormento, algo profundo cambió en mi corazón. Por primera vez, no estaba buscando poder ni venganza. Estaba buscando paz, aunque sabía que nunca la encontraría en ese lugar. Lo que sí encontré fue una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida: la fe, el amor, la verdad. Recordé las palabras de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A pesar de todo, comprendí que incluso en el infierno, la fe era lo único que me había quedado. La tormenta interna finalmente cesó, y con ella, mi lucha. Aunque mi condena era eterna, había alcanzado un entendimiento que nunca hubiera tenido en vida. Sabía que mi destino era irreversible, pero entendí que el sufrimiento también podía ser una lección de humildad. Cuando todo parecía perdido, algo en mi alma se rindió, y acepté la verdad: el camino que elegí fue el que me trajo aquí, y mi destino estaba sellado. Al final, todo lo que quedaba era la lección de que el verdadero poder está en la fe y en el amor de Dios. Y aunque ya no había vuelta atrás para mí, podía seguir siendo una advertencia para los vivos. En este viaje, aunque mi destino estaba sellado, encontré la amarga verdad de mi vida. La búsqueda insaciable de poder, fama e inmortalidad me llevó a la oscuridad más profunda, donde las promesas del mal resultaron ser mentiras. El infierno, lejos de ser solo un lugar de tormento físico, fue una lección dolorosa sobre la naturaleza efímera del ego humano. Cuando todo parecía perdido, la única verdad que permaneció intacta fue la palabra de Dios: el arrepentimiento y la fe son las únicas verdaderas respuestas a las preguntas del alma. Aunque mi destino no puede cambiar, mi historia sigue siendo una advertencia para quienes caminan en la tierra. Es un recordatorio de que, por muy fuerte que sea la tentación del poder y la inmortalidad, nada vale más que la verdad de Dios. La vanidad, el orgullo y la sed de control solo llevan a la ruina eterna. A lo largo de esta experiencia, aprendí que el verdadero propósito de la vida es conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. En el infierno,
Entendí lo que nunca comprendí en vida: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Hoy, mientras permanezco en la oscuridad, mi último deseo es que los vivos no repitan los mismos errores. Que busquen la luz antes de que sea demasiado tarde. Aunque mi alma no tiene esperanza de redención, mi historia puede servir de advertencia para quienes aún caminan en el sendero de la vida.